Vamos a hablar hoy de corrección de cuartos. Vamos a hacer énfasis en Dirac Live, que es la nueva característica que lanzamos hace 15 días para, para corrección de cuartos. Entonces, vamos a mencionar más o menos por encimita Odyssey, que es el sistema o el software de corrección de cuartos que Denon y Marantz ha venido usando por unos casi 18 años ya. Y Dirac Live, que es el nuevo sistema que implementamos hace 15 días, el 15 de marzo, en el lanzamiento del nuevo firmware de los equipos. Entonces vamos a empezar a hablar de eso. En cualquier momento, si tienen preguntas, me las pueden dejar en el chat eh, y ahí las iremos entonces resolviendo. Bueno, entonces aquí pues rápidamente un contenido de qué vamos a ver entonces el día de hoy. Vamos a arrancar con una introducción a corrección electrónica de cuartos, entonces vamos a hablar más o menos eso qué es, qué hace, para los que de pronto no lo tienen tan claro, pues como que lo entiendan mejor o para que sepamos pues como de qué estamos hablando. Vamos a hacer una vista muy rápida a Odyssey, que como les decía es el sistema que ya llevamos trabajando hace 18 años, pero también como para quienes no lo conozcan, sepan qué es y sepan pues que existe. Y luego vamos a entrar ya más en detalle en Dirac Live. Entonces, Dirac Live vamos a hablar de quiénes son, básicamente qué hace, cuáles son sus beneficios, sobre todo comparados con Odyssey. Y vamos a explicar el paso a paso de cómo se hace pues una configuración en un receiver de Nonomarants con Dirac Live. Luego de esto vamos a hacer una comparación, vamos a hacer algunas recomendaciones y si quieren después armamos una discusión con sus preguntas y comentarios que de pronto tengan. En todo caso, si quieren ir haciendo preguntas, a mí me gusta que sea pues como interactivo y por eso lo hacemos en vivo los webinars. Me gusta que sea pues como interactivo el tema, entonces en la medida que vayan haciendo preguntas, pues aquí las puedo ir viendo y las vamos revisando. Listo, entonces, como les comentaba, Odyssey es el sistema que hemos venido utilizando por casi 18 años, pues más de 17 años. Em, hemos, este es un sistema que todos nuestros receivers tienen, absolutamente todos los receivers de Denon y Marantz tienen este sistema integrado. Y es un sistema que funciona out of the box, o sea, que funciona desde que lo saco de la caja. El receiver viene con un microfonito que ahí es lo que se ve pues al lado izquierdo y con ese microfonito yo puedo tomar las medidas y el software hace pues como una corrección. Entonces es gratuito, viene integrado, viene con el micrófono integrado y está en todos los receivers. Ya los receivers de gama más alta pues pueden ir teniendo como unas características adicionales, pero todos tienen por lo menos pues un básico de corrección de cuartos, todos nuestros receivers. Sin embargo, a partir del lanzamiento del firmware que hicimos en 15 de marzo, o sea, hace unas 2 semanas, eh, en ese lanzamiento del firmware, ya los nuevos receivers son compatibles con Dirac Live en algunas referencias seleccionadas. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta. No todos los receivers son compatibles con Dirac Live y ni siquiera todos los receivers nuevos que lanzamos, digamos, el año pasado y este año son compatibles, solamente estos que son como los de gama más alta, estos que vemos aquí, el ABR A1H de Denon, que es el de gama más alta de Denon, el ABR 4800, X4800H y el ABR X3800H. Esos tres son, digamos, los de gama más alta que lanzamos el año pasado. Y en Marantz tenemos el AB10, que es el preamplificador también de gama más alta que tenemos, y los Cinema 40 y Cinema 30. Estos 6 receivers por ahora son los únicos compatibles con Dirac Live. A partir hay que actualizar el firmware. Si no han actualizado el firmware, entonces no lo van a ver todavía. Pero a partir de esa actualización de firmware, estos 6 receivers son los que son compatibles. Ahora, los que sigamos lanzando de aquí en adelante, los nuevos receivers que ya vayamos presentando, ya van a tener algunos van a ser compatibles con Dirac Live. Ahorita que entremos más a fondo en qué es y cómo funciona y por qué, van a entender un poquito mejor por qué solamente lo implementamos en los de gama alta. Entonces vamos a hablar rápidamente, muy rápidamente, cómo los cuartos afectan el sonido. A principio de año hicimos, digamos, un webinar donde entramos más profundamente en este tema y más profundamente en Odyssey. Y entonces, si de pronto se lo perdieron, fue el primer webinar del año, mediados de enero. Si de pronto se lo perdieron o lo quieren volver a ver, me pueden escribir y les comparto la grabación
pero aquí vamos a hacer pues como un review muy rápido porque como vamos a hablar de esto, es muy importante pues como que sepan de qué estamos hablando. Entonces es como por un poquito de contexto. Entonces, la acústica de los cuartos siempre impacta el desempeño de los parlantes en el cuarto, siempre, positiva o negativamente, ¿cierto? Dependiendo de cómo, de los materiales, de la geometría, de muchas cosas, la acústica del cuarto siempre va a afectar. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos sirve de nada poner un sistema súper costoso con unos receivers de gama muy alta, con unos parlantes hermosos y que suenan delicioso. Si la acústica es muy mala, nosotros no vamos a poder, digamos, experimentar lo rico que es o lo bien que suena, ¿cierto? Entonces, es algo que es importante siempre tener en cuenta. La corrección electrónica del cuarto, pues, o lo que estamos viendo hoy, lo que hace Odyssey y lo que hace Dirac Live, es ayuda, pero no corrige todos los detalles. Entonces, si tenemos un cuarto con muchos problemas acústicos, a pesar de que le hagamos estas, de que hagamos pues como estas correcciones, igual pues no va a ser tan fácil. Entonces, por eso quiero hacer pues como este recordatorio para que igual lo tengan en cuenta en sus proyectos. Entonces, básicamente lo que más afecta el sonido son las reflexiones en las paredes y de eso depende los materiales que hay, digamos, en las paredes. Las reflexiones en todas partes, pues en las paredes, en el piso, en el techo, en las ventanas, en los otros equipos que hay, en fin. Todas las reflexiones son básicamente las que van formando, digamos, como esa respuesta en frecuencia en los cuartos. Entonces yo tengo la fuente del sonido, que en este caso son esos parlanticos de Bowers ahí divinos. Esos parlanticos generan un sonido directo, que es el que me llega directo a mí, pero a mí me llega una combinación muy compleja de ese sonido directo y lo que rebota en las paredes. Siempre rebota aparte, de no ser pues que sea una cámara anecoica, que son estos cuartos que no tienen nada de reverberación, que eso es otra historia, pero en cualquier cuarto que tengamos siempre, en cualquier teatro en casa o en la sala de la casa o inclusive en los showrooms, siempre vamos a tener estos rebotes y entonces cuando estos rebotes tienen como igual volumen o un volumen muy parecido que el sonido directo, la imagen se vuelve muy turbia. ¿Qué significa? Que suena como empantanado el sonido, que no se entiende muy bien, que se pierden los detalles, que se pierden los diálogos. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Lo que se recomienda es, si no puedes hacer un tratamiento, digamos, muy complejo en el sitio, por lo menos ataca la primera reflexión, que esa pues es como la que se ve ahí como a mano izquierda, a mano derecha, que es la primera que rebota. Esa, si tratamos esa, ya mejoramos mucho la acústica del cuarto y mejoramos mucho pues como la experiencia. Otro tema muy importante, y ese vamos a entrar más en detalle cuando hablemos de Dirac Live, son los bajos. Los bajos son un problema, digamos, muy complejo, en especial en los cuartos de tamaño más pequeño, como suelen ser nuestros showrooms o como son, pues, digamos, los teatros dedicados de los clientes, que no son, pues, como el auditorio gigante, sino que los cuartos que tienen, pues, como unas dimensiones más pequeñas, los bajos pueden ser un problema muy grande. Ese problema se da, como lo ven en la figura ahí de la izquierda de la parte de abajo, porque se generan unas ondas estacionarias. Eso existe es porque como que el tamaño de la onda, por decirlo de cierta forma, es similar al tamaño del cuarto. Entonces la onda se queda ahí, se queda ahí. Eso puede pasar más o menos entre los 50 y 200 Hz, este tipo de ondas se quedan como estacionarias, entonces eso genera cancelaciones en ciertos puntos, o sea que esa frecuencia en particular, si yo me paro en un sitio del cuarto, yo no la escucho, o sea, literal no se escucha, se cancela. O lo contrario, o que haya pues como una adición y que se unan dos ondas y lo escuche, esa frecuencia la escuche súper fuerte. Entonces esos dos son pues como problemas que podemos tener pues en los cuartos con los bajos. Entonces eso es muy importante también tratarlos, no solamente tratar las reflexiones, sino también trabajar digamos, con trampas de bajos o algo así que nos ayuden a solucionar resonadores, que nos ayuden a solucionar estos problemas pues que se dan por las ondas estacionarias en las frecuencias bajas. Esto lo vamos a ver un poquito más pues como cuando hablemos de Dirac también. Un tema que también, por ejemplo, recomendamos mucho es usar múltiples bajos. Si ustedes están diseñando un teatro en casa o algo así,
siempre va a ser mejor poner dos bajos chiquitos que poner un bajo muy grande. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta cuando diseñen sus proyectos. ¿Y eso por qué? Porque si yo pongo un bajo de, no sé, 12 pulgadas, un bajo así gigante, en una esquina, entonces ese bajo está generando, digamos, como todas estas frecuencias desde 20, digamos, hasta 100, 150, o sea, frecuencias que son como más bajas. Y esas frecuencias, como son las que suelen ser de tamaño parecido al cuarto, es ahí donde tengo cancelaciones en algunas frecuencias, boost en otras frecuencias, mientras que si yo en vez de poner un bajo muy grande, pongo dos bajos chiquitos o cuatro bajos chiquitos, esos bajos hacen que la respuesta, digamos, sea más pareja, porque si hay unas cancelaciones del uno, se suma con los boosts de los otros. Entonces aquí hay, por ejemplo, un ejemplo. En esta imagen, por ejemplo, pueden ver eh, un bajo que funciona, que es la lineecita azul. Entonces la lineecita azul, ven ahí, que hay un poquito más alto de 50 Hz, tiene como un valle, pues, o como una cancelación donde no se escucha tan bien, mientras que 60 Hz, que son unas frecuencias relativamente parecidas, 60 Hz ya tiene un boost, entonces ahí hay como es muy disparejo, digamos, y se puede percibir mucho esa diferencia dependiendo también de dónde me mueva. Si estoy para aquí, oigo de una forma, y si estoy para en el puesto del lado, oigo de otra forma. Entonces eso se nos vuelve un problema en los bajos. Mientras tanto, el bajo B está con la lineecita roja, entonces en el bajo B, digamos, es más altico en esa de 50 Hz que teníamos problema, pero hay una caída muy fuerte arribita de 70 Hz. Entonces, cuando yo pongo esos dos bajos al tiempo, puedo tener una respuesta más pareja, que es, por ejemplo, la que ven ahí en color verde. Entonces, siempre es mucho mejor tener más bajos que tener un solo bajo grande, tener más bajos chiquitos. Esa es como nuestra recomendación. Hablando ahorita que hablábamos pues de las reflexiones, siempre es importante poner paneles absorbentes. Yo sé que a muchos clientes eso les parece feo, pero pues hay diseños, hay unos que pueden tener cosas impresas, en fin, se puede uno conseguir unos que sean, digamos, bonitos, pues, y que no sea como una espuma ahí, un panel ahí de tela, sino algo que sea como diseñudo, pues, como para los diseños de las personas. A las personas les puede gustar que eso sea solo vidrio, que sea solo mármol, o que una cosa sea súper minimalista y no tenga nada en las paredes, pero recuerden que esto nos puede jugar en contra cuando les vendemos unos parlantes muy chéveres. Si la acústica no funciona a nuestro favor, los parlantes tampoco van a sonar tan bien. Y lo que queremos es que el cliente pueda experimentar todo lo que los parlantes le pueden dar. Entonces, poner paneles absorbentes, poner difusores, son cosas que sirven mucho para reducir, digamos, estas reflexiones. Y una muy importante son las trampas de bajo. Ahí pues ven un ejemplo de trampas de bajo en la parte derecha. Normalmente las trampas de bajo se ponen, digamos, en las esquinas, y esas nos permiten, digamos, absorber esas frecuencias muy bajas. Entonces, ¿qué pasa? Esos paneles absorbentes, como el que se ve a la izquierda, tienen cierto rango de frecuencias en el que actúan. Entonces ahí es muy importante que tengan en cuenta el material del que están hechos, y si pueden consultar, además, como cuál es el rango de frecuencia en el que funciona, eso es mucho mejor. En internet van a encontrar espumas o van a encontrar paneles que de pronto están hechos de materiales que la respuesta en frecuencia, la absorción, pues, o el rango de frecuencias en el que absorben, digamos, solo frecuencias altas o algo así, y entonces no nos va a funcionar tan bien, no nos va a trabajar tan bien. Los materiales preferidos para estos paneles suelen ser fibra de vidrio o lana de roca, como que esos dos materiales son como en los que los paneles funcionan mejor. Las absorciones en las bajas frecuencias, también es importante que tengan en cuenta que los materiales internos tengan, digamos, este funcionamiento, y ojalá que cuando compren los paneles sean paneles como profesionales y que les puedan decir en qué frecuencias bajas actúan mejor. Les cuento que, por ejemplo, yo he visto en Amazon que dicen, ay, trampa de bajos, y es una cosita que se pone en las esquinas, pero es pura espuma, eso no absorbe bajos. Eso de pronto te absorbe frecuencias altas, algo hace como en el sentido de cambiarte la geometría, pero una trampa de bajos solamente de espuma no te va a hacer eso. Entonces, es muy importante que cuando estén tratando frecuencias bajas, de verdad entiendan que es una trampa de bajos y que de verdad sea pues algo que les va a funcionar. Por eso lo traje aquí.
Estos son unos ejemplos de unas gráficas. La del lado izquierdo no tiene trampas debajo, entonces ahí se ve que hay, digamos, unos valles, por ejemplo, alrededor de 100 Hz hay una cancelación muy fuerte, no se entiende tan bien, y digamos, la respuesta no es tan pareja. Por ejemplo, en el rango de 200 a 300 Hz se ve una cosa que en acústica llamamos como efecto de peine, que es que es muy fuerte, muy fuerte, se cancela, como si fuera, digamos, un peine o una peinilla que le decimos también aquí a veces en Colombia, que es ese efecto pues en el que una frecuencia es muy fuerte y la frecuencia cerquita se cancela y muy fuerte y se cancela y muy fuerte y se cancela. Entonces esto hace que el sonido de verdad no se perciba bien, no se perciba bien, no se perciba claro. Cuando ponemos las trampas de bajos, tenemos una imagen más o menos como la del lado derecho, la del izquierdo es sin trampas debajo, la del derecho es con trampas debajo, y ven que con las trampas debajo la cancelación, por ejemplo, de 100 Hz no es tan grave, se atenúa mucho, y este efecto de peine también se suaviza mucho, entonces eso tener muchas, nos permite tener una percepción mucho más clara sí, pues como del audio y van a sonar mucho mejor los parlantes que pongamos. Entonces, esto es una visión muy rápida pues de acústica que les quería contar como para que igual lo tengan en cuenta si están diseñando pues un teatro o un cuarto pues con unos parlantes de hi-fi y eso. Ahora, ¿qué hace la corrección electrónica de cuartos? Entonces, la corrección electrónica de cuartos, pues no es magia, ¿cierto? Tampoco es como que te vaya a corregir todos los problemas, pero si tú ya hiciste un buen tratamiento o ya tienes pues un cuarto que suena relativamente bien, lo que hace esto es que, por un lado, tú puedes mides todas las frecuencias, ya sea con un ruido rosa o con un sweep de frecuencias, tú haces una medida y con esa medida el software ya capta qué respuesta tienes o cómo está funcionando el cuarto en todas las frecuencias. Entonces eso es muy importante. Una vez haces esa medida, estos software, tanto Odyssey como Dirac, lo que hacen es que crean como un ecualizador automáticamente para corregirte esas cancelaciones o esos boosts que tienes. Entonces, digamos, donde tienes un boost, donde las frecuencias se están sumando y suena muy duro esa frecuencia, este filtro te la atenúa un poco y donde tienes, digamos, una cancelación, este filtro la sube un poco. ¿Por qué digo que no hace pues magia negra? Sobre todo en esas cancelaciones, pues como que tampoco te puede subir tanto el nivel como para que suene más plano, pero igual mejora muchísimo y es súper importante pues como que exista. Entonces, siempre que instalen un receiver, siempre hagan esta corrección del cuarto, les va a funcionar muy bien, ya la tienen, ya Odyssey bien integrado, ya tienes un microfonito, es gratis, simplemente, inclusive es muy simple de hacer, es un paso a paso que en el menú los va llevando, ponga el micrófono aquí, tin, y entonces eso reproduce el sonido y va midiendo y hace automáticamente la corrección. Entonces eso sí les recomiendo, cualquier receiver que instalen, sea en su casa, en donde un cliente, lo que sea, cualquier receiver siempre háganle la corrección de cuarto. Inclusive pues si lo están poniendo digamos en la sala de la casa o en una habitación donde no es necesario tener un tratamiento acústico porque pues digamos no es algo muy profesional y la acústica no es tan problemática, si le aplican la corrección de cuarto definitivamente va a sonar mejor. Entonces, aquí pues es como un dibujito, digamos, de ese proceso. Está la fuente, entra, digamos, al receiver. El receiver tiene este filtro de corrección que se generó de lo que medimos y eso pasa por un conversor digital analógico y se convierte pues en audio analógico, se reproduce, se amplifica, se reproduce por el parlante y lo que yo escucho ya está modificado por ese filtro que se diseñó única y exclusivamente para ese cuarto, porque se diseñó midiendo cómo es la respuesta en ese cuarto. Entonces eso es muy chévere porque no es como un filtro estándar, sino que como yo hago la medida y sé qué problemas tengo en mi cuarto en particular, el ecualizador se diseña para mi cuarto en particular y el sonido va a mejorar siempre. Entonces por eso les digo, úsenlo siempre y está gratis y ya está integrado. O sea que no hay por qué no. Entonces, tenemos los receivers, estos 6 receivers pues que les conté, tienen ya estas dos diferentes software para hacer calibración que funcionan diferente. Vamos a hablar de Odyssey. Odyssey, como les comentaba, está en todos nuestros receivers, todos, desde hace más de 17 años, entonces en receivers viejos que de pronto se encuentren por ahí también está ya integrado. Y es nuestra solución out of the box, o sea, nuestra solución
incluida en que lo saco de la caja y ya tiene una licencia de Odyssey que podemos utilizar. Entonces, ¿qué tenemos? Yo compro el receiver, lo destapo y voy a encontrar un micrófono adentro del receiver, que es este que se ve aquí, que es pues digamos como esta piramidita. Ese micrófono no es un micrófono que uno diga, uy, micrófono súper profesional, lo último en micrófonos, no, es un micrófono de consumo, que pues su precio se da para que lo podamos incluir en todos los receivers, pero el sistema de Odyssey que tiene el receiver integrado ya sabe cómo es la respuesta en frecuencia de ese micrófono, entonces puede entender un poquito y compensar un poquito cómo esto mide. Entonces, compro el receiver, abro la caja, encuentro ese micrófono. Ese micrófono lo conecto al receiver y con ese micrófono tomo las distintas medidas muy simples, siguiendo un paso a paso que hay en la interfaz gráfica del receiver con el control remoto, todo súper bien. Entonces, esto es muy simple, es muy fácil de hacer y automáticamente él detecta a qué distancia están los parlantes, detecta el volumen con el que están sonando los parlantes, el tamaño de los parlantes, detecta y entonces detecta cómo es el comportamiento en frecuencia, qué frecuencias están muy altas, qué frecuencias están muy bajitas y diseña los filtros para que tú lo puedas mejorar. Entonces, esto es una interfaz muy simple, cualquier persona, inclusive pues un cliente final que no sea pues lo último en acústica, que no sea ingeniero, que simplemente le guste la tecnología, puede comprar un receiver de estos en una tienda de retail, llegar a su casa, poner el micrófono y hacer las mediciones porque el paso a paso de la interfaz gráfica los guía muy fácil. Ahora, nosotros como integradores, ya ustedes pues que son integradores, dealers y hacen proyectos, tienen unas opciones de tener cosas de Odyssey más avanzadas. Una es una aplicación que corre sobre iOS y Android, o sea, corre sobre pues, tablets o celulares. Esta aplicación vale $20 la aplicación. Yo simplemente me la bajo, la pago y la puedo usar en todos los receivers que yo siga configurando. Entonces, ustedes que son integradores pueden entrar a esta aplicación y ¿qué pueden hacer con la aplicación? Pueden, digamos, cambiar un poquito la curva objetivo. Si están con un cliente que le gusta mucho los bajos y sentirlos como muy profundos, entonces pueden subirle un poquito más a los bajos. Pueden cambiar un poquito cómo hacen esa ecualización, así con los deditos como se ve en la imagen del centro, por $20 en todos los receivers que instalen. Y hay otro pasito un poquito más avanzado que es una licencia que vale $200. Esa licencia sí es por unidad, pero te permite hacer unas configuraciones aún más avanzadas. Entonces, ¿qué pasa? Si ya quiero hacer unas configuraciones más avanzadas, compro esa licencia. Esa licencia, como les digo, vale $200 por unidad, o sea, por receiver que yo quiera configurar. Entonces, es un cargo que se le transfiere al cliente pero que nos permite hacer unas configuraciones un poco más avanzadas. Entonces ya vemos Odyssey, que ya lo tenemos desde hace 17 años, tiene pues como esos diferentes pasos. Entonces, ¿qué hace Odyssey? Lo que les contaba, configura los altavoces. Entonces él mide la distancia, la sensibilidad, qué tantos bajos tienen, hace la calibración del cuarto, entonces te entrega la máxima calidad del sonido, tratando de corregir cómo el cuarto está modificando el sonido por medio de filtros y de ecualización. Entonces dicen, pues para mejores resultados mide diferentes posiciones, porque es que si solo mides una, se va a corregir como si estuvieras ahí en ese punto siempre, pero eso nunca pasa. Uno se mueve para un lado, se mueve para el otro, o si es un sofá, uno a veces se acuesta o se para. Entonces, inclusive si es un teatro donde caben 12 personas, que algunos de nuestros clientes tienen teatros dedicados así con 12 personas, 8 personas, es importante que todas las personas oigan bien, aunque va a haber un punto donde va a sonar mejor, pues lo que queremos es que no existan otros puntos que suene horrible, ¿cierto? Sino que todos suenen bien. Y tiene dos características que son muy interesantes. Uno es el volumen dinámico que permite compensar automáticamente los cambios de volumen muy dramáticos. Entonces, pues a veces que si estamos viendo una serie y luego salen a propagandas y las propagandas son muy duras, pues suenan con mucho volumen, entonces él como que compensa. Y tiene también una ecualización dinámica que esto se basa en que el oído humano, cuando oye con mucho volumen, oye más parecido todas las frecuencias, o sea, oímos más los bajos y los altos igual que los medios cuando hay mucho volumen. Pero cuando el volumen se baja, perdemos como sensibilidad en los bajos y los altos. Entonces, esta ecualización dinámica sirve para aplanar
y para que, digamos, escuchemos mejor dependiendo pues del volumen. Entonces es dinámica porque depende del volumen que tanta ecualización mete. Esto es muy como a grosso modo las cosas que hace Odyssey por nosotros. Además de eso, les contaba que en los Marantz de gama más alta hay unas tecnologías adicionales como ecualización de subwoofers y como contención de frecuencias bajas, que son pues características adicionales que se ofrecen en los de gama más alta. Como les comentaba, entonces tenemos como niveles de Odyssey. Hay un Odyssey básico, gratis, que todos los receivers lo incluyen, lo sacan de la caja, tienen su micrófono, ese todos los receivers lo incluyen y es como el nivel más básico. Si ustedes quieren ir un pasito más allá, pueden comprar la aplicación, $20, y ahí pueden modificar un poquito más, pueden crear diferentes presets, si uno es para música, otro para película, si uno es con las cortinas abiertas, otro con las cortinas cerradas. En fin, pueden hacer diferentes cosas adicionales con la aplicación. Y hay un paso más allá que es comprar un software para el computador que les permite hacer cosas mucho más adicionales por $200 por unidad. Listo, entonces ahorita ya vamos a hablar de Dirac. Entonces Dirac es lo nuevo, lo que estamos lanzando. Hace 15 días, en la actualización de software de hace 15 días, se empezó a implementar para los receivers de gama más alta. Vamos a hablar un poquito de qué hacen ellos y cómo funcionan. Perdón, se me devolvió. Hice clic en donde no era. Ahora sí, ya casi. Bien, eso, Dirac. Entonces, Dirac es una empresa que se fundó en el 2001, una empresa sueca. em, es una empresa que se basa mucho en investigación, en desarrollo, están muy metidos pues como en el tema de la acústica y en el tema de la corrección electrónica y de cómo con electrónica, con filtros, podemos modificar cómo el sonido compensa, digamos, la acústica. Entonces, es una empresa donde el 15% de sus empleados tienen doctorado, una empresa que tiene más de 17 patentes, y las personas que están muy metidas, digamos, en acústica y en este tipo de desempeño, están asociados con muchas marcas, y igual su software funciona, así sea como sin asociarse con la marca, uno igual puede usar su software para hacer mediciones y entender un poquito más cómo funciona el cuarto. Entonces, básicamente es una empresa sueca, tienen pues igual headquarters también en Dinamarca y en India, y tienen representación en China, en Alemania, en Japón, Corea, Taiwán, Estados Unidos. Entonces, es una empresa pues como global que siempre está investigando y que es muy reconocida, digamos, en la industria. Entonces, Dirac como empresa tiene el software, que el software se llama Dirac Live. Entonces, Dirac Live es el software que te permite hacer pues como esta corrección digital de la que estábamos hablando. Es un software que corre sobre computador, también tienen aplicación para dispositivos móviles. Y entonces, en este caso, la conexión de micrófono, esto es diferente. La conexión de micrófono se hace por USB y se hace al computador o al receiver. Se puede conectar a las dos partes. Recuerden que en Odyssey el micrófono es un micrófono que viene incluido y que se conecta sí o sí al receiver. Pero este es un micrófono USB y es un micrófono que no viene incluido. Entonces tenemos que comprar el micrófono para hacer pues como las mediciones. Tiene también mediciones remotas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando tenemos los teatros dedicados, no sé, el receiver está en el sótano o el receiver está pues en el cuarto de control, está lejos del teatro dedicado. En ese caso, medir con Odyssey se vuelve muy complicado porque el microfonito pues tendríamos que tirar un cable, no sé, 3 pisos abajo hacia el sótano para poder hacer la medición. Aquí, como lo podemos conectar directamente al computador, pues sí sirve mucho para esos casos de teatros dedicados. Y también se pueden hacer mediciones remotas. Yo puedo inclusive medir desde afuera del cuarto, o puedo ponerle un timer, ponerlo a medir y salirme del cuarto. Es mucho mejor si el cuarto está vacío y cuando estoy haciendo las mediciones, porque las personas como que también modificamos un poco la acústica y hacemos bulla, entonces podemos interferir en que la medición sea, digamos, correcta. Eh, nos permite ajustar la curva objetivo, o sea, el filtro que vamos a hacer. Se pueden crear inclusive 3 filtros, que eso era lo que les decía. Podemos crear un filtro para música, otro para película, uno para día, uno para noche, no sé, o sea, podemos igual crear pues como filtros personalizados. Y
lo que les decía, el micrófono tiene que ser un micrófono de terceros, entonces es algo que hay que comprar, digamos, por aparte. Dirac viene en 2 grados, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando compramos la licencia, hay 2 licencias que podemos comprar. Una es limitada, que la limitada tiene una respuesta en frecuencia solamente de bajos, de 20 Hz a 500 Hz, entonces son como las frecuencias más bajas. O podemos comprar la licencia full, que viene de 20 Hz a 20 kHz, que es básicamente pues como el umbral de audición humano. Entonces, tiene esos 2 grados. La limitada vale $259 y la full vale $349, son unos $99 de diferencia. Entonces, esas son pues como las 2 opciones. Se compra también por unidad, por receiver. Entonces, si ustedes pues son integradores o dealers, si hacen pues de una vez proyectos y quieren usar Dirac Live, tengan en cuenta que van a tener que comprar una licencia exclusiva para ese receiver, entonces agréguenlo en el precio que le ponen al cliente. Si le van a poner un precio de configuración de su teatro, en ese precio pueden sumarle el precio de la licencia de Dirac Live. Entonces, una diferencia muy importante entre Odyssey y Dirac Live es que Odyssey solo funciona en el dominio de la frecuencia, o sea, él mide cómo es la respuesta del cuarto para todas las frecuencias y ya. Dirac Live adiciona el dominio del tiempo. Esto voy a pasar pues como por esto muy, muy rápidamente, pero básicamente el dominio del tiempo te permite ajustar principalmente las frecuencias bajas, entonces eso es muy importante. Eso mide la respuesta al impulso, eso significa que si yo aplaudo o exploto una bomba o pongo ruido rosa por un segundo y lo paro, me mide como cómo es el eco, cómo es la reverberación cuando yo paro. Entonces, normalmente una respuesta al impulso es como se ve ahí. Lo que yo reproduzco es lo que se ve arriba, es un sonido por un momentico de milisegundo muy cortico, y lo que se ve abajo es lo que se mide. Entonces vienen unos ecos después, hay una vibración, que eso es más que todo en las frecuencias altas, en los tweeters de los altavoces, hay una vibración antes, y después existe un eco, una onda que se queda ahí, ¿cierto? Entonces, si fuera ideal, sería como se ve arriba, pero normalmente en los cuartos, pues se ve como la de abajo. El dominio de la frecuencia, lo que me mide es la respuesta en frecuencia de todos los bajos, la respuesta en frecuencia de todas las frecuencias, qué nivel de decibeles tienen en el cuarto. Entonces, así podemos ver, hay cancelaciones, o sea, puntos donde esa frecuencia suena muy bajito, o hay unos boosts, puntos donde esa frecuencia suena muy alto, ¿cierto? Entonces, esta la hace también Odyssey. La del dominio del tiempo, la respuesta al impulso que vimos ahorita, esa solo la hace Dirac. Y esa nos sirve mucho más para los bajos porque son esas frecuencias bajas, son las que, digamos, pues molestan más con esa respuesta al impulso. Entonces, básicamente esas distorsiones de cuarto aquí se muestran resaltaditas pues como en azul. Como pueden ver en la respuesta en frecuencia hay unas cancelaciones, hay unos boosts, y en la respuesta al impulso, como ven ahí, pues sigue un eco sonando después de que yo reproduje solo un momentico. Y vemos abajo cómo se crea un eco, pues después de mucho, mucho tiempo hay un eco y unas cosas pues que están ya, que siguen sonando y que no debían estar sonando porque pues ya paramos el sonido hace mucho tiempo. Entonces, este tipo de problemas es lo que queremos corregir con los filtros de Dirac Live. Entonces, aquí está, por ejemplo, una corrección en el dominio de la frecuencia. Entonces, como ven, lo inicial que medimos tiene todos esos boosts y esas cancelaciones, y queremos que sea más o menos como el de abajo. Abajo la curva objetivo era una curva plana, o sea, donde todas las frecuencias suenan igual. En la vida real eso no suena tan chévere si todas las frecuencias suenan igual, porque uno quiere tener un poquito más de bajos, de pronto un poquito más de altos, un color un poquito más rico y que se perciba mejor, sobre todo los bajos que se perciban mejor. Pero esto es pues como para fines educativos, que vean cómo es la diferencia entre lo que medí y lo que Dirac puede hacer haciendo la corrección con ecualización. Y aquí también pueden ver cómo Dirac nos puede ayudar con la corrección de la respuesta al impulso. Entonces, sí pueden ver que tanto en la frecuencia como en el tiempo, Dirac corrige bastante, digamos, el comportamiento pues, del cuarto, y mejora significativamente.
Entonces, entramos un poquito más en detalle en cómo podemos obtener la experiencia de Dirac Live. Entonces, este es como el paso a paso de lo que necesitamos. Después de esta actualización que tuvimos hace 15 días, uno entra a la interfaz gráfica del AVR con el control remoto del AVR y te metes en configuración de parlantes. Y ahí antes te salía Odyssey y manual. Todavía sale eso en los receivers que no son compatibles o en los que no tienen el firmware actualizado. Pero ya después de esa actualización te sale uno adicional que dice Dirac Live. Entra uno ahí, te permite conectarte a una página web. En esa página web puedes crear una cuenta, puedes comprar la licencia, descargar el software, abres el software, que es pues un software para el PC, y ahí seleccionas el producto, mides los altavoces, ajustas la curva objetivo, ajustas los filtros y los exportas hacia la VR. Es así de sencillo. Pero pues vamos a hablar un poquito más como de este paso a paso, como para que lo conozcan un poquito más, porque como es algo nuevo, lo que quiero es como que conozcan más esto, cómo funciona. Entonces, como les decía, inicialmente salía Odyssey Setup y salía Manual Setup. Y ahorita ya sale también Dirac Live Setup. Una vez me meto ahí, salen unas instrucciones, un código QR, y si yo escaneo ese código QR, o si entro a la página que me indican ahí, puedo ingresar pues a lo que ellos llaman la landing page. Entonces la landing page es yo ingreso por el QR o ingreso a la dirección que ahí dice y ingreso a una página en donde tengo como un todo en uno. El primer paso es crear una cuenta. Si ya la tienen creada porque ya han implementado proyectos con Dirac en el pasado, pues simplemente inician sesión en su cuenta. Puedo descargar el software de Dirac, que si ya lo tienen descargado, pues no lo tienen que descargar otra vez, pero ahí en esta página encuentran todo en uno. Y puedo, entonces ahí voy a ver como todos los AVRs, los receivers pues que están disponibles y selecciono el modelo que es. Ah, tengo un 4800, entonces selecciono el 4800. Te permite entonces comprar la licencia, los precios ya se los dije, 259, va hasta 500 Hz, 349, va todo el rango de frecuencias de 20 a 20.000 Hz. Entonces esas dos opciones de licencias, se compra la licencia, se activa la licencia y ya pues entonces descargan el software y se pueden entonces conectar al receiver. Lo que les contaba, pues tenemos dos niveles, el de ancho de banda limitado, ese por ejemplo se recomienda si lo que tienen es más que todo problemas en los bajos, si quieren enfocarse a corregir los problemas en los bajos, es un poco más económico. Obviamente es recomendado comprar el de banda completa porque pues te permite modificar pues muchos más detalles del cuarto. Entonces, como les comentaba, el micrófono se puede conectar de dos maneras. Es necesario que sea un micrófono USB. Ahorita les voy a comentar, pero ese se tiene que comprar por separado, ese sí no viene incluido. Como es un micrófono USB, lo pueden conectar al computador por el puerto USB del computador o lo pueden conectar al receiver por el puerto USB que tiene el receiver. Entonces, esto nos permite que si tengo el receiver muy lejos, pues puedo conectarlo al computador directamente. Y ya el computador y el receiver se conectan a través de la red, que puede ser Wi-Fi, pues red inalámbrica, puede ser cableado. El micrófono, entonces, como les decía, hay que comprarlo por separado. Obviamente, si ustedes son integradores y hacen esto en muchos proyectos, pues pueden comprar el micrófono y les sigue sirviendo para los demás proyectos. No es como el de Odyssey que viene integrado en cada receiver y que cada que ustedes destapan el receiver van a encontrar su microfonito. Este hay que comprarlo aparte. Hay un micrófono que Dirac recomienda para funcionar que se llama UMIC 1. Este vale $126 en Amazon y hay otro que se llama UMIC 2 que tiene, digamos, más sensibilidad y es como más nuevo, pero para los efectos de lo que hacemos nosotros, el UMIC 1 funciona muy bien. Entonces, una vez ya me descargo el software y ahorita vamos a ver un poquito más en detalle como cada uno de estos pasos, pero una vez me descargo el software, esto es lo que veo. Entonces yo lo abro, me sale el software y me permite seleccionar el dispositivo. Eso lo que hace es escanear la red y ver qué dispositivos tengo conectados en la red. Entonces ahí me van a salir todos los receivers compatibles que tenga conectados en la red. Yo selecciono el receiver que quiero y ya me permite seleccionar el micrófono. Entonces, para seleccionar el micrófono, obviamente él va a detectar todos los micrófonos que tenga conectados en USB y yo selecciono con cuál quiero medir. Luego tengo que hacer una calibración de volumen. Esto es
digamos, una calibración básica que hacemos para garantizar que todos los parlantes tienen un buen nivel de volumen y que la medición tenga una buena relación señal a ruido, o sea, que el ruido de fondo que tiene el cuarto, no sé, por el aire acondicionado, por los carros, por lo que sea que haya de ruido de fondo, no me interfiera, digamos, en la medición. Entonces necesito como garantizar que todos los parlantes tienen un volumen alto. Tienen otra cosa para seleccionar, que es seleccionar el arreglo, o sea, me permite seleccionar si quiero un sweet spot, digamos, más estrecho. Por ejemplo, cuando tengo un estudio, entonces siempre voy a estar sentada en medio de los dos parlantes o de los 5 parlantes si tengo un estudio de surround, pero siempre voy a estar sentado como en el escritorio. Entonces ahí el sweet spot puede ser, digamos, más apretado. Si ya tengo un sofá, pero es un sofá donde normalmente se sienta una persona, puedo tener como un nivel medio, que es ahí el que se ve en el dibujito. En ese, pues la persona puede estar sentada, más recostada, recostada para un lado, recostada para el otro. Y si tengo, y también existe la posibilidad de tener un sweet spot más amplio, midiendo, pues, digamos, más posiciones. Después de que selecciono el arreglo con el que quiero hacer, pues dependiendo como del proyecto y de cómo sea la configuración de los asientos, puedo medir, entonces tengo que medir diferentes posiciones, como les comentaba, para tener pues para poder hacer pues un ajuste como más completo. Entonces tengo que medir diferentes posiciones. Luego entonces él automáticamente me diseña un filtro que yo puedo modificarlo un poquito si quiero y me permite exportar el filtro. Ya una vez se exporta el filtro, entonces el receiver modifica todo el sonido que saca por medio de ese filtro. Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de esos pasos, sin entrar en demasiado detalle. Pero, por ejemplo, cuando yo selecciono el micrófono, aquí puedo incluir una calibración, la calibración del micrófono. Si ven que aquí unos dicen que no tiene calibración, yo creo que no se lee muy bien, pero este que está en azulito tiene ahí se ve una respuesta en frecuencia. Entonces, si yo compro ese micrófono que sugirieron y entro a la página y meto el serial, me puedo descargar un archivo con la calibración que aquí lo puedo cargar. Entonces, eso me permite que él pues sepa mucho mejor cómo funciona el micrófono para tener en cuenta y compensar esto en las mediciones. El tema de los volúmenes, como les comentaba, el volumen final con el que quedan los parlantes es algo que automáticamente Dirac nos entrega y es parte pues como de lo que ellos hacen. Pero antes, o sea, como un paso inicial es como garantizar que para hacer la medición todos los altavoces tengan un buen nivel. Odyssey hace esto automáticamente, en Dirac sí nos toca hacerlo manualmente. ¿Qué se recomienda? Aquí como se ve, pues estábamos midiendo, solo íbamos pues como midiendo estos y vemos que el volumen medido, que se recomienda que sea muy similar en todos los parlantes, obviamente no va a ser igual, pero que sea muy similar y que esté alrededor de la mitad, que no sea un volumen muy alto ni un volumen muy bajito, sino que sea un volumen que esté como alrededor de la mitad. Eso es lo que nos recomiendan y eso hay que hacerlo manualmente. Luego seleccionar entonces el arreglo. Entonces ellos recomiendan, si es un arreglo, digamos, apretado para una sola persona, en una silla, que no sea en un sofá, sino en una silla, digamos, de escritorio, ellos recomiendan tomar 9 mediciones. Cuando es un sofá, un solo sofá, por ejemplo, como para una o dos personas, recomiendan tomar 13 mediciones. Aquí el arreglo que estaba seleccionado, que se llama Wide Imaging, entonces está Tightly Focus Imaging, es para una sola persona en una silla. Focused Imaging es para, digamos, un sofá, una o dos personas, y wide imaging es una imagen más amplia para, digamos, sofás más amplios o para teatros, pues como con más puestos. Entonces, en el Tightly Focus recomiendan tomar 9 mediciones mínimo, en el Focus 13 mediciones mínimo y en este wide, que es el que está seleccionado aquí te muestra que hay que tomar 17 mediciones mínimo. Entonces aquí simplemente seleccionamos el arreglo, cómo es nuestro teatro, cómo es nuestra sala de escucha. Y entonces aquí ya hacemos la medición. En este caso seleccionamos el TIDE, que como les comentaba pide 9 mediciones, aquí se ven. Entonces uno lo que hace es selecciona pues con el mouse la posición y la mides. Y en este relojito puedes poner como un cronómetro para poder salir del cuarto si lo deseas. Entonces mides aquí, seleccionas aquí, lo mides, seleccionas aquí, lo mides y así sucesivamente. Y entonces ya una vez haces las mediciones, él te diseña automáticamente el filtro que te recomienda para ese cuarto y para, digamos, disminuir el efecto del cuarto sobre lo que reproducen los parlantes. Igual, como les contaba, te muestra aquí la curva objetivo, normalmente no es plana como lo vimos en el ejemplo, sino que normalmente tiene como un boost en los bajos, que eso es más rico, suele sonar más chévere.
y te permite igual modificarla si tú quieres subirle más a los bajos o si quieres de pronto subirle un poquito a los altos o algo así, te permite igual modificarla. Em, y ya de ahí, entonces, existe como puedes ver las dos opciones. Aquí se ve la respuesta en frecuencia, se selecciona aquí, esta es la respuesta en frecuencia, pero luego puedes ver la respuesta al impulso, que como les comentaba, nos permite ver cómo son las reverberaciones. Si yo pongo un impulso de sonido, cómo sigue reproduciéndose el sonido a través del tiempo. Y ya de ahí entonces pasamos a exportar el filtro, que se exporta entonces automáticamente en el speaker preset 2. Entonces esto, por ejemplo, es algo que podemos hacer. Nosotros podemos hacer una configuración con Dirac y ponerla en el speaker preset 2 y hacer otra con Odyssey y ponerla en el preset 1 y que el cliente o nosotros mismos podemos cambiar y podemos comparar y ver cuál queda mejor. Pero igual permite sacar diferentes filtros, que era lo otro que hablábamos, como un filtro 1, un filtro 2 y un filtro 3, dependiendo de si quiere uno para película, uno que tenga más bajos, uno que sea más plano, ¿cierto? Entonces nos permite pues como crear diferentes filtros también y compararlos, guardarlos como en presets y que podamos seleccionarlos con la interfaz gráfica del receiver, con el control remoto del receiver. Por ejemplo, los parámetros de los volúmenes del altavoz, esto es una diferencia con Odyssey y es que Odyssey los mide en metros o en pies, la distancia. Normalmente eso puede ser un poquito confuso porque no corresponde, casi nunca corresponde a la distancia que hay si lo mides con un metro, pues o con un flexómetro, sino que te mide la distancia varía dependiendo de las reflexiones o lo que sea. Hoy Dirac Live, a diferencia de Odyssey, no lo mide en metros, sino que lo mide en milisegundos. Entonces, eso pues hace que igual mide la distancia, pero pues la unidad de medida la cambia. Y la afinación de los altavoces es importante tener en cuenta que los crossovers, o sea, como el punto de corte que hay que determinarle a cada parlante, este tema hay que hacerlo manualmente. Este no lo hace Dirac Live automáticamente, entonces lo ponemos pues como dependiendo de las características técnicas del altavoz. Se puede hacer antes o después, pero hay que configurarlo en el receiver. Entonces, como les comentaba, podemos tener un filtro para música, un filtro para película, un filtro para, no sé, noticias, lo que sea, filtros personalizados. Entonces, ¿qué pasa con la configuración de Odyssey? Pues cuando nos metemos en Audio Settings y solamente hicimos la configuración de Dirac, entonces lo vamos a ver así como en grisecito, como se ve ahí en la imagen. Se va a ver pues como desactivado, ¿cierto? Pero como les comentaba, también lo podemos grabar en dos presets diferentes. Entonces yo puedo hacer la configuración de Odyssey y grabarla en el preset 1, hacer la configuración de Dirac y grabarla en el preset 2, y luego con la opción, con el control remoto, puedo escoger cada uno de los presets y puedo escuchar, digamos, las diferencias. ¿Qué pasa con el micrófono de Odyssey, el que viene en la caja? Si yo lo conecto, pues en el software no te lo va a detectar, porque el software solo detecta los micrófonos conectados por USB. Entonces no lo va a detectar, no va a hacer nada. No se va pues no va a escuchar, no va a afectar en la medición. Entonces una comparación aquí muy rápida sobre Odyssey y Dirac Live. Fuera de la caja, o sea, eso es incluido en la caja, abro la caja y ya tiene Odyssey, ¿cierto? Dirac Live no. Se puede cargar el firmware, pero tengo que comprar la licencia y tengo que comprar el micrófono, pero el micrófono me sigue sirviendo, pues sí hago bastantes proyectos, tengo que comprar el micrófono y tengo que comprar la licencia para ese receiver. ¿Cómo hago el control? Entonces en Odyssey lo puedo hacer desde la interfaz gráfica con el control remoto del receiver, siguiendo un paso a paso. En Dirac Live necesito meterme pues a la aplicación o al software en el computador para hacer esa configuración. Entonces, ya vimos que Odyssey ya puedo pagar más por tener un software, puedo pagar más por tener una aplicación en el celular o en el iPad, pero siempre viene integrado en la interfaz gráfica y como que ese nivel básico está siempre. Mientras que en Dirac Live sí necesito pues el software en el computador. El micrófono entonces viene incluido en Odyssey, se conecta a un puerto de micrófono que tiene la VR, que es así como con un plug, y listo, lo conectamos y así hacemos las mediciones. En Dirac Live es un micrófono USB que se puede conectar al computador o a una VR.
La posición de medida, entonces ellos recomiendan también pues en Odyssey tomar varias mediciones, obviamente esto siempre va a ser lo mejor, porque si solo tomo una, entonces en ese punto va a sonar muy bien, pero uno nunca se queda quieto durante toda la película, o si estás, así sea que estás en un estudio, no te quedas quieto en la silla, siempre te mueves un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, te recuestas. Si solo tomas una medición, la corrección se hace, digamos, muy agresiva, y si mueves un poquito la cabeza, pues ya no vas a escuchar tan bien. Entonces, ellos recomiendan tomar mínimo 6 mediciones, y ya como para los niveles más avanzados que veíamos que tienen los receivers de más alta gama, tomar 8 o algo así. Dirac Live te recomienda más mediciones. Si pones un espacio apretado, como por ejemplo el de una sola silla, te sugiere tomar 9, un sofá 13 y un sofá más amplio 17. Entonces, los parámetros que se calculan, el Odyssey se calculan algunas cosas adicionales. Por ejemplo, te permite calcular automáticamente el tamaño del altavoz. Entonces él te dice, este altavoz es pequeño o grande. Obviamente eso no es tanto el tamaño del altavoz, sino como el rango de frecuencias. Entonces cuando él te dice grande es porque es un rango completo, pero si te dice que es pequeño es porque necesita, digamos, apoyarse en el subwoofer para tener el rango completo de frecuencias. Eso Odyssey lo calcula automáticamente con la medición. Y también te calcula los crossovers, o sea, en qué frecuencia de corte lo tienes que poner. Esas cosas en Dirac Live te toca ponerlas manualmente. Ahora, los niveles de volumen ambos lo calculan, las distancias ambos lo calculan y los ecualizadores también ambos lo calculan. Entonces, ambos te ajustan de acuerdo a lo que miden, el volumen de los parlantes, las distancias por si de pronto necesitas poner delays, y el ecualizador para fortalecer las frecuencias que tienen cancelaciones o atenuar las frecuencias que tienen pues boost o que se están sumando, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué entonces es más caro Dirac Live si este tiene menos cosas? Bueno, porque esas cosas, como el tamaño del altavoz y los crossovers, se pueden adicionar manualmente más fácil, y Dirac nos permite hacer una calibración un poco más profesional, sobre todo en el tema de que lo puedes ajustar en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, y te permite ajustar mucho mejor las frecuencias bajas. Entonces está diseñado, digamos, para teatros dedicados, para teatros más profesionales. Por eso solo lo tenemos en los de gama alta, porque los de gama alta son los que usas para teatros dedicados y en los que, digamos, nuestros dealers y nuestros integradores cobran por hacer un ajuste. Entonces pueden transferir ese costo al cliente y pueden hacer ajustes como más profesionales. Odyssey está siempre integrado, pero digamos es un ajuste mucho más simple que cualquier persona lo puede hacer, pero, eh, pero también es un poquito más limitado, sobre todo en el tema de bajos. Entonces, pues los ecualizadores, pues aquí están como los diferentes tipos de ecualizadores, diferentes características, como les decía, Odyssey también tiene la ecualización dinámica, el volumen dinámico, contención de bajos, algunas características adicionales que tienen los receivers de más alta gama. Tienen capacidades de mejora también, entonces como veníamos en Odyssey, puedo tener aplicación, puedo tener software, y en Dirac Live puedo tener, digamos, el limitado, que son solo hasta 500 Hz, y puedo tener el de banda completa. Algunos pros de Odyssey, entonces, pros de Odyssey está incluido, no necesitas comprar una licencia, abres la caja y ahí está el micrófono ya viene ajustado con la respuesta en frecuencia del micrófono ideal para que funcione ideal con el software, entonces es súper fácil de utilizar, es súper simple, cualquier persona lo puede usar, y es un socio que es estándar, que hace más de 17 años lo estamos usando con todos los equipos de Denon y Marantz, y te permite calcular además el tamaño del altavoz y los crossovers, que eso ya vimos que lo teníamos que poner en Dirac manualmente. En Dirac te permite corregir el tema del dominio de la frecuencia y del tiempo, que como vimos, eso implica que los bajos se sientan mejor y implica que puedas tener corrección de fase. La fase es como lo que se siente en el dominio del tiempo, que es que un parlante esté desfasado del otro, significa que tú escuchas, digamos, uno primero que el otro, y ese desfase también hace que la imagen, que lo que estás escuchando sea confuso, como empantanado, no sea tan claro, y esto se nota más en los bajos. Entonces, para tener mejores bajos, este dominio de frecuencia del tiempo es un pro muy interesante. Son unos ajustes más detallados, es un estándar de la industria, o sea, es algo que muchas personas ya usan como un estándar, y la curva objetivo es la preferida en la industria, o sea, esa curva
que es automática, que cuando tú haces las mediciones, él te sugiere, hey, pon este filtro, esa curva objetivo, es algo en lo que Dirac como empresa trabaja mucho para mejorar y la industria la prefiere mucho. Y te permite tener un sweet spot más amplio, o sea, que hayan más personas que escuchen mucho mejor en el cuarto. Contras de cada uno de ellos. Entonces, contras de Odyssey, la respuesta, digamos, no es tan exacta. Los bajos no son tan ajustados al no tener ese funcionamiento en el dominio del tiempo y al no permitirte corregir la fase. La licencia de software solo es válida para un receiver, eso pues la licencia de la app sí es por cuenta, esto cuando quiero comprar licencias adicionales. Acuérdense que hay un básico que está incluido con el receiver, pero puedo comprar licencias adicionales si quiero ir un poco más allá. En Dirac, el contra es, ok, necesitas conseguir el micrófono de medición, te sigue sirviendo si vas a hacer más receivers, pero pues necesitas comprarlo aunque sea por primera vez, y es necesario comprar la licencia para cada receiver y que es un poco pues más costosa. Esa licencia sí no viene incluida en los receivers nuestros, sino que la tienes que comprar. Y también requieres pues como más altavoces para hacer la calibración. Entonces esos son como los pros y contras de cada uno de los sistemas que ofrecemos. Algunas de las recomendaciones pues para la corrección de cuartos, usar trípodes. Cuando uses pues el micrófono, como ponerlo sobre trípodes es lo ideal. Si lo está cargando una persona, digamos, no va a ser tan ajustado, no va a ser tan chévere, o si lo pones en una mesa o algo así, pues como que tampoco va a funcionar tan bien. Minimizar el ruido de fondo. Todas estas recomendaciones es para los dos software y para siempre que hagan una corrección de cuarto, el ruido de fondo te va a afectar. Si está lloviendo, el aire acondicionado, si las ventanas o las puertas están abiertas, se prefiere hacerlo de noche porque de noche hay más silencio. Si hay personas en el cuarto pueden hacer bulla o que suene un celular o lo que sea, entonces todo eso te va a afectar las mediciones, entonces obviamente eso te permite, pues eso puede modificar y afectar la medición. Usar el micrófono incluido en Odyssey, obviamente, y usar un micrófono adecuado para medición en Dirac Live son súper importantes. Obviamente hacer acondicionamiento acústico primero, pues esto depende mucho pues como de la solución y del cuarto, pero si tengo un cuarto cerrado, un teatro dedicado, sí es importante que tener un acondicionamiento acústico que me permita pues percibir mejor los altavoces, ubicar muy bien los altavoces. Para esto es bueno que como tener en cuenta si estoy haciendo un diseño, por ejemplo, con Dolby, Dolby tiene los ángulos en los que tiene que ir cada uno de los altavoces y para un punto, pues para el sweet spot. Entonces, digamos, si yo voy a hacer un 5.1, entonces él te dice el 5.1 pone el central aquí, los LIR aquí, los surrounds aquí, pero si voy a hacer pues un 11.4.2, entonces él igual puedes pues como que él te dice para todas las configuraciones dónde poner los altavoces. Entonces es muy bueno tener en cuenta que los altavoces estén ubicados donde deben estar. Y otra recomendación, lo que les dije al principio, varios bajos pequeños te van a funcionar mejor que un solo bajo grande porque te van a dar una respuesta más uniforme, te van a reducir cancelaciones y boost que pueden ser problemáticos cuando escuchas pues, los bajos en el cuarto. De esto no estamos haciendo, no vamos a hacer por ahora como webinar en inglés, que yo a veces les mando las invitaciones cuando hacemos un webinar en inglés de estos temas. Pero sacamos 2 videos instructivos que se los dejo aquí. Cuando les comparta la presentación, pues ahí van a tener el link. O igual lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, Máximo Consumer Training. Ese canal de YouTube encuentran todos los webinars en inglés que hemos hecho y encuentran muchos videos explicativos de muchas cosas. Entonces les recomiendo que lo visiten, que lo empiecen a seguir y que puedan consultar ahí un poquito más. Pero estos 2 videos son videos que lanzamos entonces este mes, donde ustedes pueden ver con más detalle cómo funciona Dirac. Entonces, el primero, el que está a la izquierda, en ese ustedes pueden ver, ahí entrevistan a las personas de Dirac y nos explican un poco cómo funciona el software y en fin. Y el de la derecha, ese se los recomiendo mucho porque es un paso a paso. Estos 2 señores que ven ahí configuran un receiver Denon con Dirac y entonces ven el paso a paso y te van explicando cada cosita. Entonces, si de pronto de aquí quedaron con dudas, les recomiendo ver estos videitos. Y hay otro link que les puse ahí como con preguntas comunes sobre Dirac y sobre Odyssey y sobre como que esta nueva adquisición, que esta nueva sociedad que tenemos con Dirac. Entonces ahí también pueden entrar.
Cuéntenme si tienen preguntas, comentarios, algo que quieran discutir sobre este tema, o si algo, pues igual también me pueden escribir al mail y podemos pues como seguirlo hablando, pero los leo si de pronto quieren comentar algo, si de pronto tienen alguna duda. A ver, yo miro por aquí, gracias por la presentación. Yo no diría que adquirir el micrófono sea un contra, profesionalizarse aún más y sacar el mejor provecho de un procesador electrónico es una oportunidad de mejora. Sí, tienes toda la razón, estamos de acuerdo. Eso, principalmente como para ustedes como integradores y como dealers, es lo ideal porque puedes ofrecerle, digamos, como un servicio más profesional a tus clientes. Eso, ahí tienes razón, tienes un punto. De pronto es un contra para las personas que lo compran en tiendas de retail, que algunos de los que están aquí acompañándonos también se enfocan en vender en tiendas de retail. Pues un cliente final de pronto no se va a enfocar en comprar un micrófono de calibración si solo compró un receiver y no va a hacer más calibraciones. Entonces, por eso lo puse como un contra, porque es algo como adicional que hay que tener, que no está integrado, pero sí, claro, pues los integradores ahí tienen una posibilidad de hacer más negocio y de profesionalizarse. Mm, El canal de YouTube se llama Máximo Consumer Training. Antes era Sound United Training, pero les voy a poner el link para que lo conozcan. Les pongo el link aquí en el chat. Y ahí encuentran videos de todos los temas, de todos los productos como un poquito explicativos, pero encuentran estos dos videos que les recomendé. Si algún día de pronto ya están en un proyecto y van a hacer una configuración con Dirac y tienen alguna duda o lo quieren o la primera vez lo quieren ir haciendo paso a paso con un tutorial de YouTube, esos videos les van a servir demasiados. Em, entonces ahí les puse el canal. Y les voy a poner entonces los videos particulares que recomendé para que vean un poquito más como sobre este tema. Se los voy a poner también entonces en el chat. Entonces están viendo ahí el chat, los videos que les estoy compartiendo, si tienen alguna duda, de pronto no los ven. Listo, perfecto. Ahí entonces están como los dos videitos que les recomendé. Pero igual les recomiendo que entren al canal y vean más videos, pues porque hablamos de este tema de Irak, pero también hablamos de muchos temas diferentes. Obviamente ese canal está en inglés. Estoy trabajando para que lo hagamos también en español y pasar yo pues como los webinars que he ido dictando y todo el tema. Pero aquí aquí pueden ver, ahí estoy compartiendo en pantalla, pueden ver el canal de YouTube. Entonces están estos videos de Irak, pero pueden ver videos de distintos equipos, lanzamiento de equipos, webinars que hemos hecho en inglés. Hablamos, pues, por ejemplo, de los nuevos equipos de Denon, de la nueva serie Dimension, o sea, aquí pueden ver videos de todo, sobre todo, pues, como de los nuevos productos que vamos lanzando, de las presentaciones, por ejemplo, que dimos en Cydia, de GIOS, de la familia de Denon Home. Aquí pueden ver muchos videos, se los recomiendo mucho. Pero les quise recomendar estos videos adicionales. Yo obviamente me basé en ellos para hacer la presentación en español, pero, pero obviamente pues no me podía entrar en tanto detalle, entonces por eso se los dejo recomendados porque les pueden servir, sobre todo si están en el proyecto y tienen alguna duda.